Muy buenos días. Continuamos acá con el relato, con la lectura de fragmentos de Drácula de Bram Stoker. Ya Harker se va acercando cada vez más al castillo de Drácula. Vamos a ver qué sucede. Y recuerden, resguárdense en sus casas y recuerden lavarse las manos cada 2 horas. Sigan con nosotros en la Biblioteca Pública Piloto. Estén pendientes de toda nuestra programación. Vamos a continuar con la lectura. Mientras corríamos por la interminable carretera, el sol descendía cada vez más a nuestra espalda, y las sombras de la tarde empezaban a crecer a nuestro alrededor. Este efecto se acentuaba aún más mientras seguía el sol poniente iluminando las nevadas cumbres que parecían emitir un delicado y frío resplandor sonrosado. De cuando en cuando nos cruzábamos con algunos checos y eslovacos, todos vestidos con trajes típicos, pero observé que el bocio estaba dolorosamente generalizado. Junto a la carretera había numerosas cruces, y cuando pasábamos veloces junto a ellas, mis compañeros de viaje se santiguaban. A veces veíamos a alguna campesina o campesino arrodillado ante una capilla, y ni siquiera se volvía a pasar nosotros, sino que parecía entregado a una devoción que carecía de ojos y oídos. Para el mundo exterior había muchas cosas que eran nuevas para mí, por ejemplo, los almiares en los árboles o los grupos de abedules diseminados aquí y allá, con sus blancos troncos brillando como la plata entre el verde delicado de las hojas. De cuando en cuando nos cruzábamos con un Leiterwagen, carruaje usal del campesino, con su espinazo de ofidio calculado para salvar las irregularidades del terreno. Sobre ellos iban sentados grupos de campesinos que regresaban del trabajo con sus pieles de cordero, blancas las de los checos y de colores la de los eslovacos, llevando estos últimos a manera de lanza largos astiles con hacha en el extremo. Al caer la tarde empezó a hacer frío y el ocaso pareció sumir en una oscura bruma la lobreguez de los árboles, robles, hayas y pinos, aunque en los valles que corrían profundos entre los espolones de los montes, cuando subíamos hacia el desfiladero, los negros abetos se alzaban sobre un fondo de nieve recién caída. A veces, cuando la carretera atravesaba los bosques de pinos que en la oscuridad parecían cerrarse sobre nosotros, las grandes masas grisáceas que allí y allá desparramaban los árboles producían un efecto singularmente espectral y solemne que favorecía los lúgubres pensamientos y figuraciones que sugería el atardecer. Cuando el sol poniente proyectaba sobre el extraño relieve las nubes fantasmales que se deslizaban sin cesar entre los valles de los Cárpatos. A veces los montes son tan escarpados que a pesar de la prisa del cochero, los caballos se veían obligados a ir al paso. Quizá bajarme y caminar junto a ellos, como hacemos en mi país. Pero el cochero no lo consintió. No, no, dijo, no se puede ir andando por aquí. Los perros son demasiado feroces, y añadió, con lo que evidentemente quería ser una broma siniestra, pues se volvió para ganarse la sonrisa aprobadora de los demás. Ya tendrá usted bastante antes de acostarse esta noche. La única vez que se detuvo fue para encender los faroles. Cuando oscureció, los pasajeros se pusieron nerviosos, uno tras otro. Empezaron a decirle cosas al cochero, como instándole a que fuese más deprisa. Él hostigaba despiadadamente a los caballos con su gran látigo y les animaba a correr más con gritos furiosos de aliento. Entonces, en medio de la oscuridad, distinguió una especie de claridad grisácea delante de nosotros, como si se tratase de una grieta entre los montes. El nerviosismo de los viajeros aumentó. La loca diligencia se cimbreaba sobre las grandes ballestas del cuero y se escoraba
como un barco sacudido por un mar tempestuoso. Tuve que agarrarme. La carretera se hizo más llana y pareció que volábamos. Luego las montañas se fueron acercando a uno y a otro lado, ciñéndose amenazadoras a nosotros. Estábamos entrando al desfiladero de Borgo. Varios pasajeros me ofrecieron regalos, insistiendo en que los aceptase con una vehemencia que no admitía negativas. Era de lo más variado y extraño, aunque cada uno me lo daba con sencilla buena fe, con una palabra amable y una bendición, y esa extraña mezcla de gestos temerosos que ya había observado delante del hotel de British, la señal de la cruz y la protección contra el mal de ojo. Después, mientras corríamos, el cochero se inclinó hacia adelante y los pasajeros, asomándose a uno y a otro lado del coche, escrutaron ansiosamente a la oscuridad. Era evidente que esperaban o temían que sucediera algo muy emocionante, pero aunque pregunté a cada uno de los pasajeros, ninguno quiso darme la más ligera explicación. Este estado de nerviosismo se prolongó durante un rato. Por fin vimos abrirse el desfiladero hacia oriente. El cielo estaba poblado de nubes oscuras e inquietas, y en el aire flotaba una sensación densa y opresiva de tormenta. Parecía como si la cordillera hubiese dividido la atmósfera en dos, y entráramos ahora en la parte tormentosa. Yo mismo me asomé, tratando de divisar el vehículo que debía llevarme hasta el Conde. Esperaba cada instante ver en la negrura el resplandor de los faroles, pero todo estaba oscuro. La única luz que percibíamos eran los rayos parpadeantes de nuestros faroles, que hacían visible el vapor que despedían nuestros extenuados caballos, en forma de nube blanca. Ahora podíamos distinguir la calzada arenosa delante de nosotros, pero no había signo alguno de otro vehículo. Los pasajeros se arrellenaron con un suspiro de alivio que pareció una burla a mi desencanto. Me había puesto a pensar sobre qué debía hacer ahora cuando el cochero, consultando su reloj, dijo a los demás algo que oía a duras penas. Ya que lo dijo en voz baja, creo que fue 1 hora de adelanto. Luego, volviéndose hacia mí, añadió, en un alemán peor que el mío: no hay ningún carruaje. No le esperan, Herr. Así que tendrá que venirse a Bucovia y volver mañana o pasado. Mejor pasado. Bueno, se va poniendo más interesante la cosa. No se pierdan la próxima sesión de esta lectura de fragmentos de Drácula de Bram Stoker. Recuerden, la Biblioteca Pública Piloto está con ustedes en sus hogares. Estén pendientes de nuestra programación. Muchas gracias.